El CN o número de curva es un parámetro empírico cuyo valor varía de 0 a 100 y es usado en hidrología para estimar la escorrentía directa generada a partir de eventos de precipitación. Se determina en función del tipo de cobertura, su tratamiento, la condición hidrológica, la condición antecedente de humedad y la impermeabilidad de la cuenca. Valores de CN en 100 significan que toda la precipitación se convierte en escorrentía y valores más bajos corresponden a menor escorrentía y por ende mayor infiltración o retención. Para la creación del mapa de números de curva o CN, utilizaremos la metodología desarrollada por la USDA o Servicio Nacional de Conservación de Recursos Naturales de los Estados Unidos de América, anteriormente denominado Servicio de Conservación de Suelos o SCS, para lo cual requeriremos de los mapas de uso de suelo y tipos de suelo. Uso del suelo se refiere al tipo de aprovechamiento actual o potencial en superficie y tipos de suelo se refiere a su composición relacionada con el contenido pedológico y su litología. Para iniciar, ingresar a la página del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos a través de la dirección descrita en pantalla, dar clic en el link de software, luego dar clic en GeoHMS, cliquear en Descargas y abrir la última versión del manual del usuario. Cliquear en Buscar u oprimir Control F e ingresar CN, dar Enter. En el capítulo 12 podrás encontrar el procedimiento para la generación de las grillas de CN. En el buscador ingresar 12.2 correspondiente al capítulo y número de página. Esta metodología en particular requiere de los siguientes mapas: uso del suelo. En uso del suelo deberemos establecer los porcentajes de cada grupo hidrológico en función del tipo de infiltración, por ejemplo. También requeriremos del mapa de uso del suelo. En este mapa definiremos un código específico para cada tipo de uso. Esto lo realizaremos a través de los campos Land Use y LU Value. Luego necesitaremos realizar una intersección espacial de estas dos capas para poder asociar los usos del suelo con los porcentajes establecidos de tipo de suelo para cada polígono. Adicionalmente, es necesario construir una tabla denominada CNLOOKUP en la cual incluiremos los valores de LU Value o usos del suelo y los valores correspondientes de CN para cada uno de los grupos hidrológicos de A a D. Como se observa en esta metodología, es necesario definir y clasificar los suelos en 4 grupos hidrológicos, los cuales permiten implícitamente asociar su grado de infiltración. En el archivo adjunto de Excel, en la hoja de grupo hidrológico, se presentan algunas consideraciones generales respecto a estos grupos. Grupo A significa que el suelo presenta una infiltración rápida con valores de referencia mayores a 76 milímetros por hora y en suelos con textura arenosa o arenoso-limosa. El grupo B es utilizado para clasificar suelos con infiltración moderada, C con infiltración lenta y D con infiltración muy lenta. En cuanto a la descripción litológica, podremos observar que, por ejemplo, los aluviones y coluviones, además de los suelos coluviales y los conos de deyección, pertenecen al grupo A, permitiendo infiltración muy rápida. En cuanto al grupo D, por ejemplo, los basaltos, las cuarcitas, las diabasas, las margas y las pizarras permiten infiltración muy lenta o casi nula, con valores de referencia menores a 13 milímetros por hora. Una vez conocida la metodología a utilizar, procedemos a la descarga de capas de referencia y su procesamiento preliminar. Desde el portal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ingresando a la página igap.gov.co, damos clic en el mapa de suelos de Colombia. En esta página nos dirigimos a datos abiertos, cliqueamos en agrología, nos desplazamos hacia abajo y descargamos el mapa correspondiente a los suelos del territorio colombiano en escala 1/100.000 del departamento del Cesar. A la derecha podrás descargar el archivo de formas Shapefile. Damos clic, esperamos a que la descarga se complete, dando clic en guardar. Abrimos nuestra carpeta de descargas, obtendremos un archivo comprimido denominado Cesar Suelos BF. Vamos a descomprimirlo en la carpeta de descargas. Seleccionamos la carpeta y arrastramos a descargas. Ahora, en un mapa nuevo de ArcMap en blanco, procedemos a agregar esta capa. Damos clic en agregar. Vamos a la carpeta de descargas, localizada en mi unidad F, descargas. Abrimos la carpeta Cesar Suelos BF y agregamos la capa Cesar Suelos BF SHP a nuestro proyecto. Damos clic en agregar. Verificamos el sistema de proyección de coordenadas. Para ello, vamos a capas, damos botón derecho, abrimos propiedades y verificamos su sistema de proyección, Magna Colombia Bogotá. Damos clic en aceptar. Ahora abrimos la tabla de atributos, botón derecho en la capa, abrir tabla de atributos. Acoplamos la ventana de la tabla a la zona izquierda de nuestra área de trabajo. Comprimimos. Cliqueamos en el botón de zoom extendido. Podrás observar en la tabla de atributos que este mapa se compone de 1839 polígonos, correspondiente a entidades de parte sencilla,
Esto significa que espacialmente, cada uno de los códigos SIM nuevo que no se encuentran localizados próximos tienen un polígono independiente. Simbolicemos ahora por el atributo SIM nuevo. Para ello, damos botón derecho en la capa, vamos a sus propiedades, cliqueamos en la pestaña de simbología, vamos a categorías, seleccionamos el campo SIM nuevo, seleccionamos una rampa de color, por ejemplo, la rampa de naranjas a azules, añadimos todos los valores, seleccionamos nuevamente la rampa, damos clic en aplicar, eliminamos ahora el color del contorno, para ello damos clic derecho sobre cualquiera de los elementos, vamos a propiedades de todos los símbolos y eliminamos el contorno asignando sin color. Damos clic en aceptar y damos clic en aceptar. En este mapa únicamente encontramos los códigos que nos permiten identificar cada tipo de suelo. No encontramos su contenido pedológico ni la descripción de la litología asociada. Lo siguiente que vamos a realizar es convertir esta capa en un único polígono para así obtener el límite externo de toda esta zona. Este límite lo utilizaremos para el recorte de las demás capas geográficas que son de cobertura nacional. Por ejemplo, la capa de vocaciones de uso del suelo. Para ello, eliminamos la selección actual, vamos al menú de geoprocesamiento, seleccionamos la opción disolver, en entidades de entrada seleccionamos la capa de cesar suelos, guardamos la capa resultante dentro de la carpeta SHP de nuestro proyecto geográfico. Para ello, clicamos en la carpeta, localizamos la carpeta CITG, vamos a SHP, vamos a crear una subcarpeta denominada CN. Para ello, damos clic en agregar carpeta, nombramos la carpeta como CN en mayúscula, abrimos la carpeta y esta máscara o límite disuelto lo vamos a denominar cesar suelos límite.shp. Damos clic en guardar, no es necesario seleccionar ningún campo de disolución, vamos a disolver toda la capa completa, cliqueamos en aceptar, esperamos a que el proceso de disolución se complete, verificamos la ventana de resultados y damos clic en cerrar. Cambiamos la simbología de este límite, damos clic en la simbología de la tabla de atributos, seleccionamos por ejemplo hueco, con borde de 1.5, damos clic en aceptar. Ahora la siguiente actividad que vamos a realizar es fusionar nuestros polígonos de la capa de suelos en entidades multiparte a partir del campo SIM nuevo y el campo UCU, para de esta forma conocer el número de tipos de suelo que tenemos. Para ello volvemos a geoprocesamiento, nuevamente cliqueamos en disolver, seleccionamos en entidades de entrada cesar suelos BF, seleccionamos como campo de disolución SIM nuevo y UCU, definimos como nombre de salida dentro de la carpeta CN de SHP el nombre cesar suelos BF multiparte.shp, damos clic en guardar y damos clic en aceptar. Esperamos a que el proceso se complete, cerramos la ventana de resultados, apagamos la capa cesar suelos BF, comprimimos, ahora abrimos la tabla de atributos de las entidades multiparte de esta capa, botón derecho abrir tabla de atributos, y en esta capa nueva de polígonos multiparte, ahora los polígonos espacialmente separados se encuentran en un único registro. En la parte inferior de la tabla nuevamente podrás observar el número de registros. Para el departamento del Cesar disponemos de 124 tipos de suelo, a los cuales es necesario asignarles el contenido pedológico, su litología, el grupo hidrológico principal o dominante y los porcentajes de cada grupo. Para esta asignación es necesario crear algunos campos adicionales en esta tabla. Para ello vamos a las opciones de tabla, expandimos, cliqueamos en agregar campo. El primer campo que vamos a crear se va a llamar contenido pedológico. Recuerda que no puede tener más de 10 caracteres el nombre, debido a que estamos trabajando en archivos de format shapefile. En tipo vamos a definir texto de 255 caracteres, damos a aceptar. El siguiente campo a crear es el de la litología. Cliqueamos en agregar campo, definimos como nombre litología, cambiamos a texto de 255 caracteres, damos clic en aceptar. Desplazamos a la derecha en la tabla. Ahora vamos a crear un grupo para el grupo hidrológico principal. Agregamos campo, definimos el nombre grupo hidrológico, el cual va a ser un texto de un carácter, debido a que va a contener únicamente la letra A, B, C o D. Damos clic en aceptar. Creamos ahora los campos numéricos para la definición de porcentaje en cada uno de los grupos. Para ello volvemos a las opciones de tabla, agregar campo, escribimos el nombre del primer campo de porcentaje, PCTA, lo definimos como flotante, damos clic en aceptar. Agregamos de esta misma forma el campo PCTB, flotante, aceptar, desplazamos a la derecha en la tabla, agregamos el campo PCTC, flotante, aceptar. Y por último el campo PCTD, también flotante, y cliqueamos en aceptar. De esta forma ya tenemos los campos requeridos para la definición de los tipos de suelo y su asociación a los grupos hidrológicos. Vamos a guardar este mapa dentro de la carpeta de mapas de nuestro proyecto. Para ello vamos a guardar,
Vamos a la carpeta de mapas de CEIDG y guardamos como CN. Damos clic en guardar. El siguiente paso es descargar el mapa de clasificación de las tierras por su vocación o sus usos. Esto lo realizaremos desde la misma página del IGAC. Vamos al navegador. En la ventana de datos abiertos de agrología nos desplazamos hacia arriba. Encontrarás al inicio un mapa denominado mapa de clasificación de las tierras por su vocación de uso a escala 1/100.000. Damos clic en el icono de descarga de Shapefile. Seremos dirigidos a una página de Google Drive. Esta capa pesa aproximadamente 349 megas. Cliqueamos en el botón descargar. En la parte inferior damos clic en guardar y esperamos a que se complete la descarga. Una vez terminada la descarga, ir a la carpeta de descargas. Encontrarás un archivo comprimido denominado AG100K Vocación Uso 2007. Vamos a descomprimirlo también en la carpeta de descargas. Damos doble clic, seleccionamos los archivos comprimidos y descomprimimos dentro de la carpeta de descargas. Cerramos las ventanas de descompresión de las dos capas que hemos descargado. Volvemos a nuestro mapa CN de ArcMap, borramos la selección actual y procedemos a cargar el mapa. Damos clic en añadir datos, vamos a la carpeta de descargas y seleccionamos el mapa de vocaciones. Damos clic en agregar. El renderizado de este mapa tardará algún tiempo debido a que es un mapa de cobertura nacional. Para toda su visualización damos clic en el icono de extensión completa, esperamos nuevamente a que el mapa se refresque. Ahora abrimos su tabla de atributos. Podrás observar que este mapa está compuesto por 48 diferentes vocaciones de uso. El siguiente paso es el recortado hasta el límite del departamento del Cesar. Para ello, apagamos las capas para facilitar el proceso de recortado. Extendemos a la capa de Cesar suelo límite, damos botón derecho en la capa, acercar a capa. Para facilitar el proceso de recortado es necesario que la capa de vocaciones sea convertida a entidades de parte sencilla, o sea, separar espacialmente cada polígono contenido en cada vocación. Para ello, vamos a ventanas. Seleccionamos la opción buscar u oprimimos control F e ingresamos de multiparte a parte sencilla. Damos enter. Esta herramienta está disponible en la caja de herramientas de administración de datos dentro de entidades. Damos doble clic sobre ella. En entidades de entrada seleccionamos la capa de vocaciones. Cliqueamos en entidades de salida. Vamos a guardar esta capa dentro de la carpeta de descargas localizada en F. Y vamos a nombrar la capa como AG100K Vocación Uso 2017 y vamos a colocar al final parte sencilla. Damos clic en guardar y damos clic en aceptar. Esperamos a que se complete este proceso geográfico. Esto puede tomar cierto tiempo dependiendo de la extensión espacial y del número de subpartes contenida en cada clase. Una vez terminado, cerramos la ventana de resultados, cerramos la ventana de catálogo, cerramos la ventana de búsqueda, apagamos la capa de partes sencillas, automáticamente se agregó al mapa, abrimos la tabla de atributos para verificar que ahora tengamos partes sencillas. Antes teníamos 48 registros correspondiente a 48 vocaciones de uso, ahora tenemos en partes sencillas 57.080 polígonos. Ahora procedemos a hacer el recortado de las vocaciones de uso de parte sencilla. Para ello vamos a geoprocesamiento, damos clic en recortar, seleccionamos las entidades que vamos a recortar, en este caso las vocaciones de uso, lo vamos a recortar con Cesar suelos límite, esta es nuestra cuchilla de corte y esta capa la vamos a nombrar dentro de nuestro proyecto geográfico en SHP y la carpeta CN como AG100K Vocación de Uso 2017 Cesar.shp. Damos clic en guardar. No es necesario definir la tolerancia debido a que vamos a recortar justo hasta el borde de la cuchilla de corte. Damos clic en aceptar y esperamos a que el proceso se complete. Eso tomará cierto tiempo debido a la densidad de los polígonos en la capa. Una vez terminado, verificamos la ventana de resultados y cerramos esta ventana. Vamos a mover la capa Cesar suelos límite encima de las demás capas para poder verificar el borde de corte. Como puedes observar, ahora tenemos el mapa de vocaciones de uso únicamente hasta el límite del departamento. Vamos a abrir su tabla de atributos. Podrás observar que dentro de este departamento tenemos 1350 polígonos individuales de vocación de uso. Ahora el siguiente paso es volver el polígono a entidades multiparte para facilitar posteriormente el proceso de asignación de valores de CN asociados y definición de los códigos de uso. Para ello volvemos a geoprocesamiento, vamos a disolver, seleccionamos la capa de vocaciones de uso del departamento del Cesar, seleccionamos los campos de disolución, en este caso va a ser el campo UC vocación, el campo vocación y el campo uso principal. Vamos a nombrar este mapa como AG100K Vocación Uso 2017 Cesar Multiparte y lo vamos a guardar también dentro de la carpeta CN
localizada en SHP de nuestro proyecto. Damos clic en guardar y damos clic en aceptar. Esperamos a que el proceso se complete, cerramos la ventana de resultados y quitamos de este mapa la capa de partes sencillas de evocación del Cesar. Vamos a eliminarla de nuestro mapa. También la capa nacional la vamos a retirar, la seleccionamos, botón derecho eliminar. Quitamos también la misma capa multiparte nacional, eliminamos. Removemos también la capa de tipos de suelos, definida en partes sencillas. Y únicamente dejamos en nuestro mapa de proyecto la capa de límites, la capa de evocaciones de uso del departamento del Cesar en multiparte y la capa de tipos de suelo multiparte. Guardamos, cerramos todas las tablas de atributos y el siguiente paso es asignar los campos adicionales requeridos en la capa de evocaciones de uso, en los cuales asignaremos los valores de CN. Para ello, abrimos la tabla de atributos de la capa de evocación uso Cesar multiparte. Desplazamos hacia la derecha en la tabla de atributos, vamos a las opciones de la tabla, cliqueamos en agregar campo e iniciamos con la creación de los campos CNA, B, C y D. Estos campos los definiremos como entero largo, damos clic en aceptar, agregamos ahora el campo CNB, también entero largo, aceptar, agregar campo, CNC, entero largo, aceptar, ahora CND, entero largo, aceptar, desplazamos a la derecha, agregamos un nuevo campo denominado refs o referencias de tipo texto de 255 caracteres. En este campo incluiremos las referencias bibliográficas utilizadas para la asignación de los valores de CN, damos clic en aceptar, agregamos ahora el campo LU-value correspondiente al código de uso a homologar en la tabla CN-lookup. Para ello agregamos campo, definimos como nombre LU-value, como tipo entero largo, damos clic en aceptar. Procedemos a la numeración. Esta numeración la podemos realizar a partir del identificador geográfico denominado FID, el cual está indexado de 0 a n. Vamos a la derecha, clicamos en la cabecera de campo, vamos a la calculadora de campo y vamos a asignar el valor del feed y le vamos a sumar 1. Este campo se debe numerar de 1 a n. Damos clic en aceptar, vamos a dar botón derecho en la cabecera e inmovilizar. Vamos a obtener entonces para cada una de las vocaciones de uso, para cada uno de estos códigos, un valor numérico de asociación. El último campo que vamos a incluir en nuestra tabla es el campo de uso del suelo. Agregamos campo, denominamos el campo uso del suelo o land use, entero largo, damos a aceptar y a este campo le asignamos el mismo valor de LU-value. Vamos a la derecha, clic en la cabecera de campo, calculadora de campo y tomamos el valor correspondiente al campo creado previamente LU-value. Damos clic en aceptar. Estos campos serán idénticos en su codificación. El siguiente paso es la asignación de los valores correspondientes a los números de curva para cada grupo hidrológico en función del uso del suelo. Como referencia utilizaremos el manual técnico de la herramienta HEC HMS. Para la apertura de este manual, vamos a inicio de nuestro sistema operativo, abrimos la herramienta HEC HMS 4.3, en HMS vamos a ayuda y abrimos el manual de referencia técnica. En el manual oprimimos control F para buscar, ingresamos CN, oprimimos Enter, encontraremos diferentes resultados. El primero es estimación de valores de CN, damos clic en siguiente, encontraremos un siguiente resultado correspondiente a las tablas de referencia de valores CN. Esto lo encontraremos en la página 114, damos clic sobre CN Tables, desplazamos hacia abajo y podremos encontrar las tablas de referencia. La primera de ellas corresponde a los números de curva definidos para áreas urbanas. Desplazamos hacia abajo. La segunda tabla corresponde a tierras con cultivos agrícolas, la siguiente tabla a tierras con otro tipo de cultivos y la última tabla corresponde a tierras semiáridas. Para la lectura de estas tablas vamos a desplazarnos a las de uso agrícola. Encontraremos a la izquierda el tipo de cobertura, el tratamiento en función de la cobertura, la condición hidrológica correspondiente a qué tanta cobertura tenemos del mismo tipo de tratamiento sobre el polígono que estamos analizando de uso. Y a la derecha encontramos los valores de referencia de CN para cada una de las clases hidrológicas. En el libro adjunto de Excel encontraremos ya estos valores sugeridos para los tipos de suelo que tenemos en nuestra zona geográfica correspondiente al departamento del Cesar. Esto lo podremos analizar en la hoja Usos del suelo CN. El primer código corresponde a vocación agroforestal, cuyo uso principal es agrosilvícola con cultivos permanentes. Para conocer un poco mejor las características de estos tipos de cultivos y usos, en la página del IGAC, de donde descargamos los mapas de tipos de suelos y vocaciones,
Volviendo a la página del IGAC, en esta página encontraremos un documento y un mapa que se llama Mapa de Conflictos de Uso del Territorio Colombiano. Podemos descargar de allí el documento técnico utilizando este link de la derecha, damos clic. Este documento tiene un peso aproximado de 148 megas y está en formato PDF. Damos clic en descargar de todos modos, damos clic en guardar, esperamos a que se complete la descarga. Una vez completada la descarga, abrimos este documento, acercamos a vista de hoja o ajuste de pantalla completa o de página completa, ocultamos la barra de opciones del panel lateral derecho y podremos empezar a buscar cada uno de los códigos. Volviendo a la tabla de Excel, el primer código que vamos a buscar es el código agroforestal AGS. Volvemos al documento, oprimimos Control V o Control F, escribimos AGS, damos Enter, encontrarás diferentes figuras, damos Siguiente, hasta encontrar una fotografía de referencia. En la página 129, por ejemplo, encontraremos fotografías que nos permiten identificar o conocer cómo la distribución de este tipo de coberturas y sus usos. En esta misma página encontramos agrosilvopastoril y encontramos silvopastoril. Estas imágenes de referencia también las he incluido en el libro de Excel y se pueden consultar en la hoja de ilustraciones. En esta hoja tenemos entonces una ilustración de cada uno de los tipos definidos en la cobertura de vocaciones de uso. Iniciemos con la asignación de los valores de agroforestal, para el cual hemos asignado los valores de 57, 73, 82 y 86 para cada grupo hidrológico, y este valor corresponde a otras tierras cultivadas con cultivos agrícolas, con algunos árboles o arbustos y con combinación de pastos, con condición hidrológica pobre. Eso lo encontraremos en las tablas de referencia, en el documento técnico del HMS, en la hoja de otras tierras cultivadas, y los valores que hemos asignado corresponden a este tipo de cobertura. Condición pobre significa que no toda el área geográfica está cubierta por este tipo de cultivos. Esto lo podremos analizar también en nuestro mapa geográfico, eliminando de la simbología el color de fondo, colocando por ejemplo hueco, seleccionando en la tabla de atributos el primer código correspondiente a agroforestal, acercándonos manualmente con la lupa a una de estas zonas, por ejemplo esta zona que tenemos al norte, y activando los mapas de fondo correspondientes a las imágenes de Google. Para ello, previamente hemos instalado una extensión denominada ArcGoogle, la cual podremos activar dando clic derecho en cualquiera de las barras de herramientas, seleccionando y activando la barra ArcGoogle e incluyendo desde ArcGoogle la imagen de Google Maps correspondiente a imagen satelital. Una vez carguemos la imagen, podremos acercarnos y verificar la correspondencia relacionada con la densidad de la cobertura. Como podemos observar, la vegetación indicada no está completamente extendida. Hay algunas zonas con muy poca cobertura. Es por ello que en la tabla hemos definido condición pobre. Este mismo tratamiento o este mismo procedimiento lo debemos aplicar para cada una de las vocaciones hasta completar esta tabla. Una vez completemos la tabla, procederemos a incluir estos valores en la capa geográfica. Para ello, volvemos al mapa, eliminamos el mapa de Google Satélite, dando clic derecho y seleccionando la opción eliminar, guardamos nuestro mapa, volvemos a la tabla de Excel y vamos a crear una nueva tabla que contenga únicamente los datos de esta tabla que tenemos de usos o de vocaciones. Copiamos los datos, vamos a archivo, creamos una nueva tabla o un nuevo libro, seleccionamos libro en blanco, pegamos los datos a partir de la celda A1, ampliamos para visualizar todo el contenido, comprimimos ahora las filas, podemos seleccionar toda la tabla y comprimir, podemos ampliar un poco más el uso principal, nuevamente comprimimos y ahora lo que vamos a hacer es cambiar el nombre de la cabecera de las referencias que hemos utilizado para la asignación de los valores de CN. Vamos a colocar como cabecera refs o referencias. En el nombre de la hoja vamos a definir uso suelo, damos enter, guardamos el archivo. Esta tabla la vamos a guardar en la carpeta geográfica de nuestro proyecto. Vamos a examinar, vamos a save, vamos a la carpeta id y la vamos a guardar dentro de SHP, dentro de la carpeta CN. Nombramos esta tabla como uso suelo.xlsx. Damos clic en el botón guardar, cerramos esta tabla, volvemos al mapa de CNs, damos clic en el botón añadir datos, seleccionamos CIG, SHP, CN y desde el libro de usos del suelo agregamos la tabla uso suelo. Seleccionamos y damos clic en agregar. El objetivo entonces es completar los campos que agregamos manualmente en la tabla de la capa geográfica. Antes de realizar la unión con la capa geográfica, cerramos la barra de ArcGoogle, vamos a la tabla de atributos y verificamos el contenido de la tabla de usos del suelo, verificamos que estén todos los campos necesarios y los valores correspondientes a CN y las referencias. Cerramos esta tabla y desde la tabla de la capa geográfica vamos a las opciones de tabla,
cliqueamos en uniones y relaciones, seleccionamos unión, como campo de unión seleccionamos UC evocación y de la tabla de usos del suelo utilizamos el mismo campo, UC evocación. Damos clic en aceptar, podrás observar que el campo UC evocación es el campo que contiene los códigos únicos correspondientes a cada uso del suelo. Desplacémonos a la derecha, verifiquemos si están los campos de unión, deben aparecer los mismos campos pero de la tabla de Excel con los valores de CN y los datos de referencia. Ahora, para la asignación de los valores dentro de nuestra tabla de la capa geográfica, ubicamos la columna CNA, borramos la selección actual, no debe haber nada seleccionado, nos paramos en la cabecera nuevamente, damos botón derecho, seleccionamos la opción calculadora de campo y asignamos el campo de la tabla de Excel correspondiente a uso del suelo.cna. Damos clic en aceptar. Ya tenemos los valores para CNA, repetimos el procedimiento para los demás campos. Calculadora de campo, ahora definimos CNB, damos clic en aceptar, nuevamente calculadora de campo en el siguiente, cambiamos por CNC, aceptar, cabecera de CND, calculadora de campo, CND, aceptar y nos faltarían las referencias. Botón derecho en la cabecera, calculadora de campo, desplazamos hacia abajo, eliminamos la asignación anterior y seleccionamos referencia. Damos clic en aceptar. Ahora vamos a las opciones de tabla, uniones y eliminamos la unión con la tabla de Excel. Guardamos y en este momento ya tenemos asignados los valores de CN en nuestra capa geográfica. Vamos a realizar la simbología completa de la capa, vamos a ir a la tabla de contenido, vamos a hacer un zoom completo, accesar suelos límite, dando botón derecho en la capa, acercar a capa. Vamos a cambiar ahora la simbología de las vocaciones de uso, pero vamos a simbolizar a partir de los valores de CN. Damos doble clic o botón derecho propiedades, vamos a la pestaña de simbología, vamos a categorías, seleccionamos por ejemplo el campo correspondiente al CNC, seleccionamos una rampa de color, puede ser la rampa de naranjas a azules y añadimos todos los valores. Volvemos a seleccionar la rampa para asignar los colores en el orden correcto, damos clic en aplicar, cambiamos el borde de los polígonos, para ello seleccionamos cualquiera de los polígonos, damos botón derecho propiedades para todos los símbolos, seleccionamos color negro con grosor por ejemplo 0.15, damos clic en aplicar y damos clic en aceptar. Para visualizar un poco mejor el comportamiento de la capa geográfica, vamos a agregar nuestro mapa del modelo de terreno, correspondiente al modelo de terreno Aster, que cubre toda la zona del departamento. Ese terreno lo descargamos previamente. Para ello, clicamos en el botón Añadir datos, volvemos a la carpeta geográfica de nuestro proyecto, vamos a la carpeta de los modelos de terreno, vamos a la carpeta Aster GEM versión 2 y agregamos el mosaico del modelo Aster, MDT Aster 2.tif. Damos clic en agregar. Cambiamos la simbología del modelo de terreno, damos doble clic sobre el modelo o botón derecho propiedades, vamos a la pestaña simbología, seleccionamos la paleta o la rampa de negros a blancos, utilizamos efectos de sombreado, seleccionamos en redimensionar, histograma de nivelación, invertimos la paleta y damos clic en aplicar y aceptar. Ahora vamos a establecer una transparencia del 50% para la capa de vocaciones de uso. Para ello, en la tabla de contenido, damos botón derecho propiedades o doble clic, vamos a la pestaña de visualización, definimos la transparencia en 50% y damos clic en aplicar y aceptar. De esta forma podremos observar o visualizar los valores correspondientes al CN. Estos valores tienen correspondencia entre los diferentes grupos. Si ordenamos el CNC de menor a mayor, seleccionando la cabecera de la columna y ordenando ascendentemente, este mismo orden ascendente estará presente en los demás grupos. Si observamos la imagen, los valores de CN bajos, o sea, aquellos que van a producir mayor retención, se encuentran con colores de amarillo a naranja. En el mapa están ubicados en la zona de piedemonte y en montaña. En la imagen se puede observar que están en la cordillera oriental y en una parte de la Sierra Nevada, con algunas visualizaciones en la zona de llanura. En cuanto a los valores altos, podemos observar en esta zona que hemos asignado a esta ciénaga un valor de CN alto, correspondiente a los cuerpos de agua. En la tabla de atributos podremos seleccionar cuerpos de agua y podremos visualizar en toda la extensión del mapa a cuáles cuerpos de agua le hemos aplicado un valor de CN correspondiente a 96. Este valor lo hemos asignado suponiendo que el cuerpo de agua se encuentra casi lleno, con lo cual, al caer la escorrentía y poco tiempo después, esta escorrentía empieza a fluir hacia aguas abajo del cuerpo de agua. Esto solamente es una suposición, por lo que estos valores pueden ser asignados de diferente forma.
Limpiando la selección y utilizando la herramienta de identificación, podremos visualizar los valores de CN asignados. Podemos clicar sobre el polígono, seleccionar en la identificación la capa de evocaciones de uso y dar clic sobre cada una de las áreas para conocer los valores correspondientes a CN. En esta zona marcada en amarillo, hemos definido un valor de 70 para el grupo hidrológico C, de 30 para el A, 55 para el B y 77 para el D. Si nos desplazamos un poco más al norte, en esta zona que se encuentra en naranja, hemos asignado un valor de CNC de 73. En la llanura, cerca de los ríos, hemos asignado valores en CNC de 85 y también de 82. Cerramos la ventana de identificación y ya podremos iniciar con la asignación de los grupos hidrológicos y sus porcentajes en la capa de tipos de suelo. Para iniciar con esta asignación vamos a cerrar la tabla de atributos, vamos a apagar la capa de evocaciones, la cual ya está lista. Para la ponderación final, activamos la capa de cesar suelos, correspondiente a los tipos de suelo. Hacemos un acercamiento completo a esta capa con botón derecho acercar a capa. Abrimos la tabla de atributos y el objetivo es ahora asignar el contenido pedológico y también la litología correspondiente a cada tipo de suelo. Para este procedimiento podremos asignar también un grupo hidrológico dominante y posteriormente asignar los porcentajes de distribución por cada grupo hidrológico. La definición y asignación de los contenidos pedológicos y la litología deberá ser realizada a partir de estudios específicos en la zona o en zonas circundantes. Realicemos nuevamente un acercamiento a la capa para centrar en la parte derecha de la pantalla, eliminemos el relleno clicando en la simbología y seleccionando hueco y desactivemos la capa correspondiente al modelo de terreno. Debido a que la capa geográfica fuente obtenida del IGAC no contiene la especificación de estos contenidos, he incluido en el libro de Excel una hoja de referencias en la cual están incluidos algunos estudios de suelos de varios departamentos de Colombia, entre ellos el departamento del Cesar. Y también como referencia podremos utilizar el estudio correspondiente al departamento de Santander, con el cual el departamento del Cesar colinda al sur. Te recomiendo entonces que descargues los archivos PDF correspondientes a estos estudios. Una vez los descargues, iniciamos la apertura con el documento de estudio de suelos del departamento del Cesar. En este estudio encontraremos entonces la simbología para cada uno de los contenidos pedológicos con su codificación, la cual se puede relacionar con los códigos especificados en la capa geográfica. Si vamos a ArcGIS, cada uno de los polígonos ha sido codificado en el campo SIM nuevo. Por ejemplo, si seleccionamos el registro LKA-E3, corresponde a este polígono que tenemos en el norte. Para entender un poco mejor la codificación de estos valores, en la hoja de Excel también he incluido una hoja denominada suelo símbolo, en el cual explico la conformación de la codificación. Por ejemplo, una composición de símbolos con las letras PWF, C minúscula, 2 y P minúscula corresponde en su primera letra mayúscula a un área definida en pie de monte, la segunda letra mayúscula corresponde al clima ambiental, en este caso W corresponde a cálido seco, la tercera letra correspondiente a F indica el contenido pedológico. Estos contenidos pedológicos son de referencia y los he tomado de varios de los estudios. Específicamente no existe un documento de dominio público o de uso libre actualizado para el departamento del Cesar, únicamente el documento que estábamos viendo en PDF. Esta versión de PDF corresponde a un estudio realizado en el año 1997 y la capa geográfica que descargamos del IGAC es mucho más reciente. Volviendo a la tabla de Excel, el siguiente campo correspondiente a una letra minúscula se utiliza para definir los atributos de área. C significa que estamos utilizando o describiendo un gradiente dependiente entre el 7 y el 12% correspondiente a zonas moderadamente inclinadas o moderadamente onduladas. Esta misma posición para la primera letra minúscula puede ser utilizada para describir la salinidad y la duración de las inundaciones. El siguiente elemento del código corresponde a un número. Este número define o indica el grado de erosión, en este caso 2 significa erosión moderada, y la segunda y última letra minúscula corresponde a la pedregosidad superficial, en este caso P significa abundante. De esta forma se conforman los símbolos. En cuanto a la codificación requerida para los 124 códigos descritos para el departamento del Cesar, en el libro de Excel también encontrarás una hoja denominada suelo grupo hidrológico, en la cual ya he realizado el estudio de los contenidos pedológicos asociados a cada uno de los polígonos, su litología, el grupo hidrológico dominante o principal en ese polígono en particular y la distribución de porcentajes de acuerdo al grupo dominante. Estos datos pueden ser obtenidos de los documentos PDF. Por ejemplo, si buscamos el código correspondiente a MEA, corresponde a suelos con litología variada y topografía moderadamente fuerte. Y su contenido pedológico, vamos a desplazarnos a la siguiente hoja,
corresponde a afloramientos rocosos en un 40%, suelos lithic riortens 30% y suelos lithic crayumbreps con 25%. Esta especificación la estamos tomando del estudio de Santander, el cual fue recientemente actualizado. Como puedes observar en la tabla de Excel, está la descripción de los 3 tipos de contenido pedológico y la descripción de litología variada. En este caso, para litologías variadas, he asignado el grupo C con un porcentaje en el grupo hidrológico correspondiente a 100%. Desde esta tabla podremos analizar qué tipos de litología asignamos a cada grupo. Para ello, desde la cabecera podemos seleccionar el grupo A, dar clic en aceptar y podemos analizar si la asignación realizada fue correcta. Recordemos que los grupos hidrológicos A corresponden a suelos que permiten infiltración muy rápida con textura arenosa o arenoso-limosa y se trata de suelos con alto grado de permeabilidad y porosidad. Volviendo a la tabla de grupos hidrológicos, para el grupo A hemos asignado materiales aluviales, gruesos y finos, materiales de origen aluvial, sedimentos aluviales, arenas y litología aluvial de materiales gruesos y finos. Si revisamos ahora el grupo B, en este grupo hemos incluido las areniscas, arcillolitas, calizas, es por ello que en el grupo B hemos asignado 100%. También hemos incluido en este grupo las arenas con limos, arcillas aluviales y sedimentos aluviales actuales derivados de arcillolitas, entre otros. En el grupo C podremos observar que hemos incluido suelos menos porosos o suelos con tasas de infiltraciones mucho más bajas. Para el caso específico del polígono definido como FM, correspondiente a fosas de mina de carbón, hemos asignado el grupo C, pero en los porcentajes de distribución hemos agregado una fracción de 10% para el grupo B, 80% para el grupo C y 10% para el grupo D. La suma de distribución de los grupos hidrológicos siempre debe ser 100. En este grupo también hemos incluido las limolitas, las lutitas, las areniscas y las cenizas volcánicas, las areniscas y conglomerados, los cantos y los sedimentos arcillosos y arenosos. La codificación BWCA no se encuentra específicamente en los documentos consultados, es por ello que para este ejemplo, para este ejercicio, la asignación la realizaremos en el grupo C, colocando 100%. Finalmente, para el grupo D, podremos observar que se trata de todos aquellos suelos que son rígidos, muy duros. También hemos incluido en este grupo los cuerpos de agua, identificados con CA en la capa geográfica. En este grupo entonces encontramos las cuarzodioritas, las granodioritas, las arcillolitas y también hemos incluido las zonas urbanas. Para el caso de las zonas urbanas, demarcadas como ZU, hemos realizado una distribución en todos los grupos, 10 para los grupos hidrológicos de A a C y 70 para el grupo D. Es recomendable que revises y verifiques el contenido de las asignaciones. Estas asignaciones fueron realizadas a criterio propio. El siguiente paso es asignar y llevar estos valores a la capa geográfica. Para ello vamos a quitar el filtro de grupo hidrológico, vamos a activar todos los elementos, vamos a seleccionar toda la tabla, desplazamos hacia abajo, copiamos, creamos un nuevo libro en Excel. Para ello vamos a archivo, nuevo, creamos un libro en blanco, pegamos la tabla a partir de la celda A1, ampliamos las columnas, comprimimos las filas y comprimimos las columnas. Verificamos los nombres de cabecera, ampliamos la columna E para verificar que tengamos el grupo hidrológico en una única fila, borramos el espacio y esta tabla ya la podremos llevar a ArcGIS. Vamos a guardar la tabla como tipos de suelo dentro de la carpeta geográfica de nuestro proyecto, localizada en CITG, y vamos a guardarla dentro de CN como tipo de suelo, tipo suelo. Damos clic en guardar y a la hoja del libro le colocamos el mismo nombre, tipo suelo. Damos enter, guardamos y cerramos la tabla. Vamos a la herramienta geográfica, al mapa CN que estamos analizando, borramos la selección y vamos a cargar la tabla de tipos, la tabla que extraímos de Excel. Damos clic en agregar, vamos a la carpeta geográfica del proyecto, vamos a SHP, CN, abrimos tipo de suelo y agregamos la tabla tipo de suelo. Agregamos, verificamos el contenido. Analizamos que estén todos los campos que estamos visualizando en Excel, grupo hidrológico, los porcentajes de distribución en cada uno de los grupos y la codificación para realizar la asociación. La unión la realizaremos a través del campo SIM nuevo. Para ello, volvemos a la tabla de la capa geográfica, cesar suelos BF multiparte, vamos a las opciones de tabla y realizamos la unión. Esta unión la realizaremos con el campo SIM nuevo, vamos a unir con tipo de suelo. En tipo de suelo tenemos el mismo campo SIM nuevo, damos a aceptar, podemos ampliar un poco la tabla desplazándola a la parte inferior de la ventana y podemos desplazarnos a la derecha para verificar que todos los registros tengan grupo hidrológico. Para ello damos doble clic en la cabecera de grupo
y no deben haber celdas en blanco. Para la asignación, desplazamos a la izquierda. Estos son los campos de la capa geográfica. Iniciamos con la asignación de contenido pedagógico. Vamos a la cabecera, damos botón derecho, calculadora de campo. Este valor lo vamos a asignar a partir del valor definido en la tabla de Excel denominada tipo de suelo y campo contenido pedagógico. Damos a aceptar. Ahora hacemos lo mismo para la litología, calculadora de campo. Borramos la asignación anterior, agregamos litología, aceptar, grupo ideológico dominante. Vamos a la cabecera, calculadora de campo, borramos la asignación anterior, vamos hacia abajo, grupo hidrológico de la tabla de Excel, damos a aceptar, desplazamos un poco a la derecha, vamos al porcentaje de la clase A o del grupo hidrológico A, botón derecho, calculadora de campo, eliminamos la asignación anterior, seleccionamos de Excel PCTA, vamos a aceptar y repetimos este mismo procedimiento para los demás campos. Ahora es el PCTB, damos a aceptar, calculadora de campo, PCTC, aceptar. Y por último, PCTD. Reemplazamos la C por D, aceptar, y ya podemos retirar la unión. Para ello, vamos a la tabla de atributos, a sus propiedades, uniones y relaciones, y eliminamos la unión. Como puedes observar, ya tenemos los campos poblados. Verificamos la asignación, vamos hacia arriba, tenemos el grupo A, 100%, desplazamos hacia abajo los del grupo B, los del grupo C y los del grupo D. Ordenamos por el campo SIM nuevo. Las zonas urbanas, podemos verificar, asignamos 70 para el D y 10% de porcentaje en los demás grupos hidrológicos. Vamos hacia arriba, los cuerpos de agua, asignamos 100% en el grupo D y las fosas de mina de carbón definimos como grupo dominante C, pero asignamos un porcentaje de 10% en los grupos B y D y 80 en el grupo C. Cerramos esta tabla de atributos y vamos a crear un mapa a partir de los valores de la asignación del grupo hidrológico dominante. Para ello, nos vamos a la tabla de contenido, a listas de orden de dibujo, damos doble clic en la capa de suelos usos multiparte, vamos a la pestaña de simbología, vamos a categorías, seleccionamos el campo grupo hidrológico dominante, cambiamos la rampa de color, por ejemplo de verde a naranja, agregamos todos los valores, cambiamos el borde de los polígonos, damos botón derecho, propiedades para todos los símbolos, seleccionamos el borde en color negro y grosor de 0.15, damos clic en aplicar, damos clic en aceptar, seleccionamos nuevamente la paleta para asignar el color en función de la letra de forma ordenada. Damos clic en aplicar, vamos ahora a visualización, colocamos una transparencia del 50%, damos clic en aplicar y damos clic en aceptar. Activamos el modelo de terreno Aster versión 2 y ya podremos verificar, acercando manualmente al mapa, los grupos hidrológicos principales asignados. En este caso, en esta zona de llanura, cerca a los cuerpos de agua, hemos asignado el grupo A, ya que se trata de suelos con alta capacidad de infiltración, el grupo B con una capacidad de infiltración un poco menor, el grupo C son todos aquellos polígonos marcados en amarillo que corresponden, si verificamos nuevamente los grupos hidrológicos, a zonas con capacidad de infiltración lenta, y el grupo D que los podemos visualizar en zonas de montaña y en las cabeceras urbanas o en los límites urbanos, ha sido marcado con el grupo D. De esta forma entonces hemos obtenido un mapa global del departamento al cual le hemos asignado el grupo hidrológico dominante, el porcentaje correspondiente con algunos ajustes en algunas áreas. El siguiente paso es la intersección espacial de tipos de suelo y usos de suelo, a partir de las dos capas que acabamos de depurar. Para la ponderación del CN, a partir de los porcentajes de área establecidos sobre cada tipo de suelo y los valores establecidos de CN por grupo hidrológico, es necesario realizar la intersección espacial de las capas cesar suelos BF multiparte .shp y vocaciones del suelo cesar multiparte. Para ello, en el menú geoprocesamiento, seleccionamos la opción intersecar, agregamos estas dos capas, seleccionamos primero la capa de vocaciones de uso, luego agregamos la capa de tipos de suelo, cliqueamos en la opción de clase de entidad de salida. Esto lo vamos a guardar también dentro de la carpeta CN contenida dentro de SHP de nuestro proyecto geográfico. Vamos a nombrar esta capa como Land Use Soil Type.shp, damos clic en guardar y vamos a conservar todos los atributos de las dos capas para de esta forma poder analizar la correspondencia. Esta operación convierte las entidades multiparte de las dos capas en partes sencillas. En tipo de salida seleccionamos Input para crear una nueva capa de polígonos y para terminar damos clic en aceptar. Esperamos a que el proceso se realice de intersección de elementos espaciales y de la tabla de atributos, verificamos la ventana de resultados y damos clic en cerrar. Apagamos las dos capas que utilizamos como referencia para la intersección y abrimos la tabla de atributos de la capa de intersección.
botón derecho, abrir tabla de atributos, obteniéndose alrededor de 900 polígonos. Esta intersección además busca la correspondencia entre los elementos definidos en las vocaciones de uso con los diferentes tipos de suelo en cada una de las fracciones geográficas. Como puedes observar en la tabla, existen todos los campos de atributos de las dos capas, los porcentajes de distribución, los grupos hidrológicos dominantes, y a la izquierda podemos encontrar los valores correspondientes a CNs, así como las diferentes fuentes de referencia utilizadas. También podremos observar los campos asignados LU-value, los campos numéricos de asignación de usos del suelo, o su codificación, la cual es idéntica en el campo LU-value y land use. Un elemento adicional para la generación del mapa es la construcción de la tabla CN-Lookup. Recordemos que esta tabla debe contener los códigos de uso definidos en el campo LU-value y los valores asignados de CN para cada clase o para cada grupo hidrológico. Para la construcción de esta tabla, entonces, volvemos a Excel. Ya habíamos realizado la clasificación de usos del suelo y habíamos creado dentro de la carpeta CN la tabla de usos del suelo. Para la construcción de la tabla CN-Lookup, vamos a Archivo, creamos una nueva tabla o un nuevo libro de Excel, seleccionamos libro en blanco, tomamos los valores de la tabla de usos, copiamos y pegamos nuevamente en la celda A1. Seleccionamos todas las celdas, ampliamos, comprimimos las columnas y las filas y cambiamos ahora las cabeceras, especificando únicamente las letras A, B, C y D en los valores de CN por cada grupo hidrológico. A la derecha podremos renombrar nuevamente las referencias como refs, dando enter, y podremos conservar estos campos. No es necesario eliminarlos de la tabla CN-Lookup. Solo nos interesa que dispongamos del campo LU-value y los campos con los valores de CN. Cambiamos el nombre de la hoja de Excel por CN-Lookup y guardamos la tabla dentro de la carpeta CN con ese mismo nombre, CN-Lookup. Lo siguiente que realizaremos será convertir esta tabla de Excel a una tabla en formato DBF. Para ello cerramos la tabla CN-Lookup de Excel, volvemos a nuestra herramienta geográfica, ArcMap, damos clic en el botón de agregar datos, vamos a la carpeta geográfica de nuestro proyecto dentro de CN, seleccionamos la tabla Lookup, abrimos, seleccionamos la hoja CN-Lookup, verificamos su contenido, damos botón derecho abrir, desplazamos a la izquierda, tenemos LU-value y los valores de las columnas de asignación de CNs. Convertimos esta tabla ahora a formato DBF. Para ello, damos botón derecho en la tabla de contenido, seleccionamos datos y exportamos. Exportamos entonces todos los registros, seleccionamos la carpeta de exportación, en este caso va a ser CIDG, SHP, CN y nombramos como CN-Lookup. Como tipo, tabla de DBase. Damos clic en guardar y damos clic en aceptar. Añadimos la tabla a nuestro proyecto geográfico y podemos retirar las tablas anteriores. Podemos quitar la tabla de tipos de suelo, podemos retirar la tabla de usos del suelo y podemos retirar también la tabla de Excel CN-Lookup pesos correspondiente al libro XLSX, botón derecho y eliminar. En la tabla de contenido podremos observar la tabla CN-Lookup cuyo formato es DBF. Verificamos nuevamente el formato, damos botón derecho propiedades, vamos a fuente y revisamos que su tipo sea tabla de DBase. Damos clic en aceptar, cerramos las tablas de atributos y guardamos. Otro elemento adicional requerido para este procedimiento es la construcción de la grilla fill o la grilla de relleno de sumideros. Esta grilla es construida a partir del modelo de terreno disponible, en este caso el modelo de terreno Aster. Para crear la grilla fill, vamos a ventanas, seleccionamos la opción de buscar, ingresamos relleno o fill, damos enter y encontrarás esta herramienta dentro de Spatial Analysis en el grupo de hidrología. Damos doble clic en relleno. Seleccionamos la superficie o modelo de terreno que vamos a rellenar. El objetivo de este relleno es rellenar las celdas nulas o celdas vacías para garantizar de que en toda la superficie existan valores de CN en cada píxel. Para ello, seleccionamos la grilla de terreno MDT Aster 2 TIFF cargada previamente. Seleccionamos en la carpeta de raster de salida. Estos modelos de terreno están en la carpeta geográfica de nuestro proyecto dentro de MDT y lo vamos a guardar dentro del modelo Aster Gen versión 2 con el nombre MDT Aster 2 Fill.tif. Damos en guardar y damos clic en aceptar. Esperamos hasta que el proceso termine. Esto puede tomar cierto tiempo dependiendo de la resolución y el tamaño del área espacial del modelo de terreno. Una vez terminado, verificamos la ventana de resultados y automáticamente se cargará el mapa de relleno de sumideros en la tabla de contenidos. Vamos a seleccionar listas de orden de dibujo, vamos a apagar el modelo Aster sin relleno de sumideros y vamos a modificar la simbología del modelo de relleno de sumideros. Damos doble clic sobre él, vamos a la pestaña de simbología, seleccionamos
damos efecto de sombreado, histograma de nivelación, invertimos, damos clic en aplicar y damos clic en aceptar. Podemos incluso dejar apagado o desactivado el mapa correspondiente a la intersección espacial de usos del suelo y tipos de suelo. Hacemos un acercamiento completo al límite geográfico del Cesar y podremos observar el modelo de terreno con relleno de sumideros. Vamos a cambiar un poquito la simbología del límite del departamento para poder visualizar su contorno y su extensión, asignando gris en 10%, damos clic en aceptar y nuevamente guardamos nuestro mapa. Una vez disponemos de los insumos necesarios correspondientes al mapa de relleno de sumideros, el mapa de la intersección espacial y la tabla CN-Lookup, podremos realizar la construcción o la generación del mapa de CNs. Para ello vamos a ir a personalizar, barras de herramientas y vamos a activar la barra correspondiente a GeoHMS. En GeoHMS vamos a ir a utilidades y seleccionamos la herramienta de generación de mapas de CN. El primer elemento requerido es la grilla de relleno de sumideros o HydroDEM. Seleccionamos entonces el modelo de terreno Aster 2 con relleno de sumideros. Seleccionamos la capa de intersección espacial de usos del suelo y tipos de suelo, denominada Land Use Soil Type. Seleccionamos la tabla correspondiente a la definición de códigos de uso del suelo y valores de CN por grupo hidrológico, CN-Lookup, y definimos la carpeta y el nombre del mapa de salida. En este caso vamos a seleccionar la carpeta geográfica de proyecto, SAID-G, abrimos Grid y vamos a asignar como nombre de este mapa CN-Grid 2, asumiendo que nuestro mapa generado corresponde a condición antecedente normal de humedad. Damos clic en guardar. No es necesario definir la extensión .tif, vamos a generarlo en grid. En algunos casos podemos ingresar de una vez la extensión TIFF. Si no funciona la conversión o la generación del mapa TIFF, lo generamos como grid de Esri y luego hacemos la conversión a formato TIFF. Ahora damos clic en aceptar y esperamos a que se complete el proceso. Este cálculo y asignación será realizado por celda o para cada uno de los píxeles contenidos en el modelo de terreno con relleno de sumideros. Una vez terminado, verificar la ventana de resultados y dar clic en cerrar. Automáticamente nuestro mapa de CN será cargado en la tabla de contenidos. Podremos observar que los valores calculados están entre 30 y 96. Cerramos la barra de herramientas de GeoHMS, vamos a la tabla de contenido, seleccionamos listas por orden de dibujo, apagamos la grilla del modelo de terreno y cambiamos la simbología para analizar el mapa resultante. Para ello seleccionamos CN-Grid 2, damos botón derecho, propiedades, en la pestaña de simbología vamos a valores únicos, calculamos los valores únicos, seleccionamos un esquema de color, por ejemplo de naranjas a azules, damos clic en aplicar y damos clic en aceptar. Expandimos la simbología en la tabla de contenido y verificamos los valores discretos obtenidos. Tenemos por ejemplo valores de 96, 92, 90, una ponderación de 89-59 en alguna zona del mapa y así valores diferentes que inician en un CN de 30. Vamos a establecer una transparencia del 50 o 75% para analizar nuestro mapa con el modelo de terreno. Damos botón derecho, propiedades, vamos a mostrar y colocamos una transparencia por ejemplo de 75. Damos enter. Y ahora activamos nuestra grilla del modelo de terreno con relleno de sumideros. Acercamos a la zona central con la lupa, tomamos la herramienta de identificación, cliqueamos sobre el mapa en cualquier lugar, seleccionamos ahora la capa de CN-Grid 2 y nuevamente damos clic sobre el mapa. En esta zona, por ejemplo, tenemos un valor de CN ponderado de 73, en esta zona en naranja de 82, esta zona en amarillo tiene 88. Si nos desplazamos un poco hacia el norte, estas zonas tienen valores de 77, esta zona 43, la zona correspondiente a los cuerpos de agua, tienen un CN muy alto correspondiente a 96. Esto quiere decir que la mayor parte de la precipitación se va a convertir en escorrentía. Podemos también realizar un perfil de valores de CN. Por ejemplo, en la zona norte podemos hacer un perfil de CNs entre la Sierra Nevada y la Cordillera Oriental. Para ello podemos ir a personalizar, barra de herramientas, activar el 3D Analyst, seleccionar la capa CN-Grid 2, seleccionar la opción de interpolación de líneas, hacer una línea recta, por ejemplo, desde este punto hasta este punto, pasando sobre esta zona amarilla. Damos doble clic para terminar y podemos solicitar un perfil de CNs. Cliqueamos en gráfico de perfil y podremos observar los diferentes valores de CN que ocurren desde la montaña, piedemonte, el valle y nuevamente hasta el piedemonte y la montaña. En la gráfica entonces podremos observar los valores de CN. Tenemos valores entre 30 y por encima de 95. Muchos valores de CN en 70, algunos valores en 80 y otros valores intermedios en 85 y desde 40. Esta gráfica nos ayuda a entender un poco el comportamiento del CN en la zona. Cerramos la gráfica y guardamos.
De esta forma hemos generado el mapa de números de curva que será utilizado para estimar el valor CN promedio en cada subcuenca del modelo hidrológico.